Querido amigo y prestigiado periodista Julio César Sánchez Aguilar, Julio César Sánchez Aguilar, muchas gracias por acompañarnos en estas charlas entretenidas. Querido Rafa, muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Muy contento de poder tener la oportunidad de platicar contigo. Muy agradecido, de verdad. Gracias, Julio. Me honra mucho que estés aquí. Julio querido y amigos internautas, les comento, todos sabemos, es una cosa que no podemos discutir, que el gobierno de nuestro país está formado por tres poderes, ya saben ustedes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero desde hace mucho tiempo nos referimos al periodismo como el cuarto poder. Esto es algo importantísimo. Ha llegado a tener tal influencia en la sociedad que se habla de, aparte de los otros tres poderes, el cuarto es el periodismo. Ahora bien, nuestra cortinilla que sirvió de presentación, el banner que nos ayudó a difundir esta misión de charlas entretenidas, nos planteó lo que para mí es una terrible interrogante. Dicen ellos ahí en el banner, ¿el periodismo es una profesión respetable? Y caray, esa pregunta sacude, ¿no? Y para aclarar ese difícil tema, porque la verdad es un tema difícil, no se pueden generalizar, tenemos que tener mucho cuidado en nuestras calificaciones, sobre todo en las profesiones. Entonces, para tratar de aclarar ese dilema, es que invitamos a mi amigo Julio Sánchez, que es, en primer lugar, es un periodista joven y profesional, y que además, a pesar de ser profesional, joven y con mucha actividad, pues tiene ya una trayectoria que me parece considerable en el mundo del periodismo. Entonces, por eso es que nos atrevimos a invitarlo. Afortunadamente aceptó y aquí estamos para platicar de todo esto del periodismo. Querido Julio, el periodismo es una profesión antigua, pero yo creo que ha evolucionado enormemente a través del tiempo, como que es esas profesiones que se han ido actualizando conforme pasan las circunstancias. En tu opinión, Julio querido, ¿desde cuándo existe el periodismo? ¿20 años, 50 años? ¿Desde cuándo existe el periodismo? Querido Rafa, pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder platicar contigo estos minutos. Feliz de estar contigo y pues de coincidir nuevamente en esta hermosa profesión que es el periodismo. Para mí, que yo tengo, mira, un poco para los que no me conocen, tengo 40 años. Gracias por este tema, Rafa, de que soy un periodista muy joven. Tenemos cerca ya de más de 15 años ejerciendo esta hermosa profesión y que pues me ha tocado vivirla en un periodo, vamos a decirlo así, Rafa, de transición. Siempre me he dedicado específicamente al tema de televisión. Yo empecé desde que estaba en la universidad, tuve la oportunidad de tener ahí algún acercamiento con el área de televisión y a partir de ahí inició mi carrera periodística, pero pues evidentemente estudié ciencias de la comunicación, la licenciatura de ciencias de la comunicación en la Universidad del Valle de México y pues ahí un poco platicarte y ir contestando o tratar de ir contestando a tus preguntas, Rafa, fue pues que yo tuve ese primer acercamiento y que debo decirte que en un principio no tenía siquiera la idea de que fuera yo a convertirme o a dedicarme al periodismo, ¿no? Claro, Tenía muchas, pues digamos, curiosidades que tienen que ver en torno a la comunicación y me gustaba mucho la radio, me gustaba mucho la televisión, la prensa escrita, pues la veía, la leía poco, no tenía tanto acercamiento, pero la vida me puso aquí y de repente pues empezamos a estudiar algo de esto. Entonces, pues cuando ves en la escuela todo lo que fue la historia del periodismo, personajes clave, lo platicábamos hace un ratito, por ejemplo, Francisco Zarco, cómo fue dándole, digamos, forma a lo que hoy pues ya podemos decir y conocer de lo que es el periodismo, pues entonces empiezas a entender muchas cosas. Y creo que claro. hay una parte que igual lo platicamos ahorita, el, 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 el cómo nació, pienso yo que era pues esto, que era, hoy hablamos de una profesión, pero antes y así yo lo recuerdo que se mencionaba por todos lados, era el oficio de hacer el periodismo. Entonces estamos hablando de eso, décadas en los que pues nació como tal, como un oficio, que yo, Rafa, Es que que es fascinante la comunicación, Julio. Fíjate que pues, todos los seres humanos
estamos marcados por la plática, por la palabra hablada, la palabra escrita posteriormente, pero vaya, Claro, como que nuestra principal actividad es hablar. Entonces siempre la comunicación, ya sea en la familia, las charlas de sobremesa, los cuentos de los abuelos, la plática de los papás, siempre es una comunicación. Y entonces, partiendo de esto, Julio, yo consideraba que, decir, como cuando empezó el periodismo, y entonces dicen pues que cuando el periódico fulano, el periodista tal, pero yo creo que desde épocas inmemoriales, cuando un grupo de hombres, a lo mejor cavernícolas, a lo mejor de aquella época, pues le platicaba a otro, fíjate que allá abajo, arriba del cerro, atrás de la montaña, hay no sé qué cosa, un animal, o en fin, vamos a encontrar comida. Pues ya era una cosa de traer noticias y difundirlas. Y pues muchos siglos después, ya cuando ya organizada la sociedad, cuando estaban los monarcas y eso, pues ellos cómo le avisaban a su pueblo que le iban a cobrar más impuestos o que tenían que cumplir los caprichos del rey o de la reina y hacerle un nuevo palacio, pues tenían que mandar a sus comunicadores, los así es, famosos heraldos que bajaban, a los heraldos, la famosa, esa imagen de que bajaba con su pergamino y se paraba así en la es. esquina del pueblo y a gritar a voz en cuello, pues pasó esto, ¿no? Yo creo que todo esto es periodismo o era periodismo, Julio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sean esos los orígenes, digamos, de la profesión de periodismo? Sin lugar a dudas, que yo, Rafa, me parece que es además la naturaleza de, pues sí, comunicarnos, pero también esa necesidad de ir y platicar algo que te Sí, pasa, ¿no? Quizá desde algo y que a ti te parece relevante de una o de otra manera y entonces como que quieres ir y contarle algo que claro, tú crees que le puede ser interesante y entonces puede pasar de algo que a lo mejor le impacta o le puede beneficiar de una manera claro. o puede ser negativo de otra manera. Entonces, como que esa de llevar algo que tú conoces o que tú tienes que decirlo, pues eso de alguna manera pienso yo que yo, Rafa, es como el origen, ¿no? Así Ahora, como, estaba yo, hace un momentito hablaba yo del famoso cuarto poder, Julio, ajá, y sí, amigos. Ustedes, yo creo que todos, a lo mejor yo nada más lo siento yo, pero yo creo que esto es muy común, como que cuando conocemos algo que los demás no conocen, nos da importancia. Te voy a contar un chisme, te voy a contar lo que sí, supe. Yo totalmente. vi, Claro, cuando venía yo por la calle, vi tal cosa. El hecho de tener una información de primera mano que le puede comunicar a los demás, le da a uno un aire de superioridad, ¿no? Como que yo sé lo que tú no sabes, entonces te lo voy a platicar. Y entonces esto hace que, digamos, el chisme familiar o el chisme de la oficina, lo que le llaman radio pasillo, el en radio fin, pero yo pasillo. me enteré que va a haber esto, que no va a haber lo otro. Yo creo que todo eso nos da un aire como de que el que sabe tiene capacidad y tiene poder. Entonces Sí, ahí sí, viene que la información es poder y la por ahí como información es que poder. empezamos a entender por qué los periodistas son tan importantes, Julio. Se va configurando esa profesión que ahora ya conocemos, Rafa, y que sí, evidentemente, si partimos de algún, eh, digamos, de hechos muy específicos, si tú además tienes esa curiosidad de ir y decir, ah, bueno, a ver, pero no solo es esto, ¿no? Y tratar de, pues, averiguar qué más. Y entonces nutres esa información y sin lugar a dudas, pues vas a llegar con alguien a decirle, ah, bueno, es que yo sí sé y te vengo a platicar lo que Ese yo es. sí sé porque yo ya fui y me brincó esta duda y luego también, ¿sabes qué? Como que pues yo no le creí tanto y entonces mejor fui con otro y le pregunté y entonces ya coincidieron dos puntos de vista, dos informaciones, yo ya vi imágenes, etcétera. Entonces, al final, yo, Rafa, me parece que sí, y la sociedad, pienso yo, lo tiene, simplemente que hay quienes pues desarrollan esa vocación Ah, por y se supuesto, claro. enamoran. Además, como en todo ocurre en todas las actividades de nosotros, los seres humanos, Julio y amigos, no sé ustedes qué opinen, me gustaría mucho conocer la opinión de ustedes, pero yo creo que como que cada Claro, persona tiene ciertos recursos, ciertas facultades para algo. Por ejemplo, la música. Alguien puede ponerse a estudiar mucho música y ser un súper técnico en música,
pero de eso a que sepa cantar bonito y que comunique, eso son facultades que se le dan a alguna persona o no se le dan. Y lo mismo pasa en el deporte. A lo mejor lo Claro. puedes aprender con mucha práctica, aprender a patear una pelota, pero de eso a hacer un Pelé, cambia mucho porque son recursos naturales. Y yo creo que en el periodismo, como en otras profesiones, también hay al que se le da muy bien las famosas preguntas, Julio, qué, quién, cómo, por qué, para qué, o sea, darnos una idea global de lo que está aconteciendo, porque no es una noticia así como que no todo es en bruto, muy crudo. Pues pasó un coche sobre un señor y lo despanzurró en la esquina, ¿no? Pues no es así la nota, ¿no? Hay que No, armarla y dar los contextos y eso le da la calidad al periodista. exactamente. Es que es eso. Es como, perdón, Rafita, que te interrumpa, No, pero es como, no, tú te encuentras, es como nos pasa, ¿no? Todo el tiempo, que tenemos esa necesidad de lo que tú platicabas, el chismecito que nos da esa cosquillita y dices, ah, yo te quiero platicar. Pero no es sencillo, me parece que ahí es donde está el gran valor y sobre todo, pues esa vocación y que se desarrolla y que también se va profesionalizando y hay que irla alimentando todo el tiempo, pero tampoco es sencillo platicar algo ahí, o sea, puedes tener mucha información y demás, pero el tema es cómo hago que con lo que yo te estoy diciendo también trate de hacértelo muy interesante, que cuando te claro, claro. platique una noticia y yo te diga, ah, sí, ¿cómo por qué? Y entonces también cuando se redacta, tú y yo sabemos, lo sabes muy bien, Rafa, seguramente tienes mucha más experiencia en esa parte, pero las formas, los géneros periodísticos, y entonces tú entras y dices, bueno, ahora a mí me gustaría hacerte una crónica y todo. Eso es maravilloso y nos encanta porque además pues nos hace volar la imaginación y entonces cuando tú lees algo, evidentemente, pues eso te permite, cuando un periodista te va contando y te va llevando y te emociona y demás, entonces pues logras, eso es como cuando la película y entonces vas descubriendo una y otra cosa. Me parece que eso, querido Rafa, es lo fascinante en que los Claro, periodistas maravilloso. logramos desarrollar esa parte de contarte algo para que te tenga así en la butaca, ¿no? Decir, oye, es un reto enorme, querido Rafa, y todos los días verdaderamente creo que es un reto, pero es lo que nos da vida. Pues ya ven ustedes, amigos, por qué me atreví a invitar a mi amigo Julio. Se están dando cuenta ustedes de la calidad de Julio y la capacidad que tiene, el conocimiento que tiene de este oficio que estamos hablando. Conforme vayamos avanzando en la plática, me gustaría mucho, amigos internautas, que ustedes nos comentaran sus opiniones, nos dieran esto, porque yo creo que vamos a llegar a un punto. Hace un momentito, Julio, platicabas, mencionaste a un profesional, un hombre muy conocido, que es Francisco Zarco. Sí, sí, Inclusive como que se le considera, no sé si San Francisco Zarco, porque es como que para los músicos Santa Cecilia, para los periodistas mexicanos claro, Francisco Zarco, ¿no? sí, sí, Él sí, nació a principios del siglo XIX, su máxima actividad fue pues con sus periódicos a la mitad del siglo, cuando en la guerra de reforma, toda esa época de gran convulsión política en México que nos fue dando la personalidad mexicana, y creo que Francisco Zarco fue un personaje. Pasados los años, pues durante el porfiriato la prensa tuvo un estilo muy especial, estuvo con ciertas condiciones. No quisiera yo analizarlo ahorita porque nos iríamos por la historia, mi querido Julio, y no, lo que quiero es hablar de periodismo, no de historia, pero la época sí, del porfiriato como que para el periodismo fue una época con condiciones muy especiales. Pero luego viene la época de la revolución. Aquí ya hablamos ya no de Francisco Zarco, pero sí de los hermanos Flores Magón. de Y los yo creo que la hermanos, sí, revolución claro, sin los Flores Magón y sin Francisco Posada con sus grabados y sus caricaturas impresas en los periódicos no habría sido lo que fue. La comunicación era indispensable por medio de los periódicos escritos. Entonces todo esto nos fue dando, pues lo que tú dices, esa capacidad de comunicación, pero se requería un medio, porque ya no era nada más de boca a oído, sino que con la imprenta y con los periódicos en papel, pues como que fue un auge. Yo recuerdo las películas antiguas, por ejemplo, esas películas de principios del siglo XX,
sobre todo de Estados Unidos, cuando casi toda esa época está señalada por los gángsters de Chicago y por Al los Capone y gángsters, esas sí, cosas. Pero sí, si ustedes ven las películas o ven fotografías de esa época, lo que todas las personas tienen en las manos es un un periódico periódico, impreso. sí. Sí, el Pero, PRI. pero eran miles de ejemplares que se vendían, era la única comunicación. Los hombres jóvenes o personas jóvenes, más jóvenes que Julio, pues no tienen ni idea nacieron ya con el internet, nacieron con el telefonito y crecieron con todo eso, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero créanme que la única forma de comunicarse era ir a comprar en la mañana el periódico. Y bueno, podemos hablar de periódicos importantísimos en Estados Unidos que dieron toda pues una época, ¿no? Y Sí, periodistas famosos, por ejemplo, Hearst y otros que fueron haciendo algunos periódicos, eso sí, pues, el experto eres tú, mi querido Julio, pero formaron opinión. Inclusive allí apareció el famoso amarillismo, el periódico amarillo, el periódico de la nota roja, de la que nota era roja, sí. marcar con los encabezados la primera plana pues una expresión, una frase que jalara que la gente fuera a comprar el periódico, aunque ya dentro de la nota no fuera completamente relacionada con lo que se decía, pero el chiste era el amarillismo, Eh, vender eh, esa noticia, ¿no? Y esto hizo eh, capitales gigantescos, Julio, estarás de acuerdo en que los propietarios de esos grandes periódicos eran gente verdaderamente rica, sí, tenían sí, una... totalmente. Rafa, y me parece que ahí tiene que ver, y perdóname que te interrumpa, y creo que eh, acompañaría esa frase que platicábamos hace ratito, creo que aquí entra muy bien el tema del el quinto poder, porque además era, más allá de lo que generaba como información, el poder que eso tenía, pues era de muchos recursos, esto que tú estás diciendo, Y les genera, bueno, para poner un periódico se requería tener dinero, tener pero lana, sí. teniendo el periódico y explotándolo, pues les producía unas cantidades fabulosas de dinero por muchas circunstancias. Y no es nada, vaya, no es nada que pudiéramos criticar. Se trata de pensar que era un negocio. Después hablamos de si ese negocio actualmente o no lo es, pero en aquella época era una gran empresa y muy floreciente, Sí, tenía al público captado. Comenzaron a hacerse redituable. lo que tú decías hace ratito, los géneros, más bien eran especialidades por el medio en el que se desenvolvían, Julio. Había los que se especializaban, por ejemplo, en nota periodística Sí, de policía, no de hablemos de nota policía, roja, pero sí de policía. Luego había el policía, de sí, sociales, el de deportes, y como que eso iba marcando las diferencias, inclusive después vinieron los periódicos que se especializaron en ya eso. Oye, Julio, dame especializados. permiso de saludar a algunos amigos de Internet. Por Mire, favor, está con encantado. Ojalá nosotros, que nos pregunten, sí, que está interactúen Dulce con María Gabriel nosotros. Soto. Buenas noches, queridos hermanos. Dulce, querida, Dulce es una querida amiga y hermana masón que está en Oaxaca. Te mando un saludo con mucho cariño, Dulce, qué bueno que nos acompañas. Está Ricardo Rivera, saludos, amigo Julio. Ricardo Rivera, qué bueno que estás con nosotros, Ricardo. Vamos a Es tratar que de... también me permití, querido Rafa, nos permitimos ahí compartir. Ah, qué bueno. Entonces Ricardo Rivera es de la profesión también. Se me desconectó tu micro, Julio. Sí, es un colega, Ah, qué ahí me gusto. escuchas bien. Ahí Sí, está. sí, sí, perfectamente. Es un colega periodista súper profesional, igual como dices, contemporáneo, muy entrón, ávido de información, siempre con la curiosidad. Agradezco muchísimo que esté acompañándonos a querido No, Ricardo. hombre, qué Le bueno, mandamos qué un saludo bueno. también Eh, aprovechando. Rafita. tú tienes la imagen de Facebook, Julio, o no la tienes Sí, sí, a tu alcance? Ah, porque si quieres ver algunos de los saludos y nos ayudas a saludar a los amigos y comentar lo que nos están diciendo ellos, sería formidable. Si lo estás viendo, claro que sí. si no, aquí le damos una leidita. Aquí tengo algunos. Sí, A ver, sí, como sí. quienes. Aquí, que Rafa, mira, Yo me estoy quedé con viendo, Ricardo ya Rivera. vi a Dulce, yo por ahí estoy leyendo. Está Pedro Casanova. Sí, a Gina, querida Gina, también muy agradecidos.
No, mira, la Gina Pedro también Casanova, es también ya lo estoy viendo. de Un tu club de abrazo, fans, querido de tu Rafita, club de dice. fans. Mira, dice, queridísimo Julio, un enorme abrazo. Gina, te digo que es de tu equipo de fans y además es la dueña de mi sistema cardiovascular, entonces, pues, ¿qué le podemos hacer? Está Agustín Baraja, Saludos. saludos a todos. Agustín, saludos. Pues bueno, ahorita tenemos estos saludos de ellos, Julio. Yo creo que está también Ricardo Olivera, ya lo mencionamos. Pues Ricardo, qué gusto que nos acompañes. Queremos mucho también, como tú, a Julio. Y hombre, no sabía yo que estabas disponible, sino también hubiéramos invitado a Ricardo para que nos hiciera el quite, mi querido Julio, porque si no, no sé de qué voy a platicar contigo. Yo no tengo mucha experiencia en todo eso. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, estas son algunas de los comentarios que nos han hecho nuestros amigos. Estábamos en la parte más o menos histórica y decía yo que estos medios de comunicación se hicieron ricos, pero luego apareció otro medio, Julio, importantísimo, que fue la radio. Ustedes los jóvenes no se imaginan el impacto que la sociedad tuvo con las transmisiones de radio. Era impresionantísimo que una cajita así de plástico pudiera salir de ahí la voz. Y había periodistas, por ejemplo, en Claro, deportes que te estaban narrando los deportes. Aquí Mago Septién y otros periodistas muy famosos se dedicaron al béisbol, a deportes de este tipo y realmente captaban la atención del público, pero los hacían vivir los momentos. No había televisión, estamos hablando de puro radio, pero las corridas de toros, Julio, los juegos de béisbol y el box eran narrados de una manera maravillosa por aquellos periodistas. Y tú hablabas de una cosa que me llamó mucho la atención, Julio, a ver si nos puedes ahondar un poquito. Tú hablabas de tu profesión como profesionista del periodismo en la universidad, pero hablabas del oficio. Y esto que estamos platicando, estos medios, los periódicos sí, escritos y todo eso, nos hablan de los que se acercaban al periodismo. Casi todos eran chavos que empezaban como ayudantes de todo, Julio. Empezaban, por ejemplo, en los periódicos pues, a cargar bultos de papel, a limpiar las máquinas, a ayudar a mover las cosas, en fin, eran ayudantes. Y así se iban incorporando ya a lo que podríamos llamar la profesión periodística porque el primero, el que carga bultos, pues no tiene nada que ver con periodismo, aunque esté trabajando en un periódico. Pero poco a poco se iban acomodando en esto y todos los periodistas de la vieja guardia, Julio, digamos, los que ahorita podrían tener 100 años de edad o 90 años de sí, edad, todos ellos empezaron así. sí, Inclusive ya cuando con el radio y la televisión, pues la radio no había nadie que te enseñara a hacer radio y nadie que te enseñara a hacer televisión. De manera es que tanto la radio como la televisión se fueron creando ante el público. O sea que sí, los que intervenían en ello inventaban las cosas. Aquí es los que programas de radio en la W, pues los efectos especiales y todo eran inventados en vivo. Perdón, sí, Julio, me claro. decías. No, 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 gracias, Rafa. Es que quería complementar ahí porque me parece que es algo que sigue pasando. Yo quisiera contarte cómo fue mi acercamiento, digamos, ya al mundo del periodismo y lo que me tocó vivir y cómo vas viendo compañeros que, como tú bien dices, pues van involucrándose de alguna manera en la dinámica diaria del periodista y entonces se sorprenden, encuentran que es pues una profesión o un oficio, pues que cuando te enganchas, te enamoras, no hay vuelta atrás, querido Rafa. Entonces, cuando estás en los lugares en donde ocurre la noticia, cuando estás en lugares privilegiados, cuando tienes esa posibilidad de ver pues como tú decías, en primera fila lo que está pasando, sea que no tengas la responsabilidad tal vez de tú ir y escribir o redactar o pasar la nota platicándola a través de la radio o haciendo un reporte a través de la televisión o que vas a redactar la nota para que se pues, imprima en el diario del día de mañana, sino que pues todos los equipos que acompañan esto, como tú bien decías, bueno, es el que carga, el que te ayuda. Conozco casos de que son los compañeros que, por ejemplo, acompañan en el equipo de televisión y que es, en primera instancia, es el chofer
¿no? Que es muy respetable porque además sin él no se podría llegar a uno u otro lugar. Entonces él te ayudaba a trasladar a los equipos y entonces, pues desde la distancia escuchan y dicen, no, pues, ¿y a qué venimos aquí? Entonces empieza la curiosidad ahí, ¿no? Y es que ahora vamos aquí, esto es una conferencia de prensa o pasó esta situación y demás. Y entonces empiezan a ver y a involucrarse, ven esa dinámica y luego pues van y de alguna manera hacen un ejercicio que ahí yo podría decirte, yo Rafa, es lo más cercano al oficio, es de entonces ya transmitir que aunque no están haciendo como tal el periodismo de un lado profesional, pero sí ya van y con su gente, con quien tiene, van y transmiten. Y entonces ese es el inicio de algo que después ese, se va adquiriendo ese oficio y pues es de estar viendo de que estás yendo a los lugares, entonces pues te conviertes también en un periodista. A mí me parece, he tenido la oportunidad dentro de mi profesión, a lo largo de mi carrera, que he tenido la oportunidad de trabajar en la tele, pues hice también cámara, sé un poco de lo que es videograbar, el plasmar eso en las máquinas y meterte un poco en la edición, hacer todos los procesos y procedimientos tecnológicos para que tú al final lo que fuiste y grabaste lo puedas poner en una pantalla y lo veas y digas, no, y es que necesito seleccionar toda esa parte que, Rafa, que tú y yo nos conocimos en un momento profesional en ese contexto. Entonces, dices, qué difícil no enamorarse y desde un principio, pues se hace como oficio, lo vas aprendiendo sobre la marcha. Sí, sí, sí. Y además, ya el producto terminado se ve muy sencillo, o Julio, dice uno, un poco como ocurre con los boxeadores, que el de la esquina le está diciendo, pégale arriba, pégale abajo y hazte para atrás, ¿no? Sí, Suena claro. muy sencillo, Sí, pero sí, a la hora que estás ahí frente a los trompones es totalmente diferente. Y ahorita hablabas de lo que es el equipo, y la verdad, mis respetos para los que podríamos llamarle así entre comillas y con mucho cariño y mucho respeto, los ayudantes, sí, porque claro. ¿cómo podrías tú hacer un reportaje, digamos un reportaje gráfico, si no tienes un buen camarógrafo? Tú estás platicando con el entrevistado o viendo la escena X, tú estás formando digamos, el ambiente completo, pero si el camarógrafo tiene la suficiente capacidad, va a ser una obra de arte. Y no Sí, tienes que estarle diciendo, ábrete, ciérrate, muévete a la izquierda, muévete a la derecha. Se despierta eso que los periodistas llaman olfato, Julio, el el olfato olfato. periodístico. Totalmente, totalmente, Rafa. Eso pasa y hay veces que incluso te encuentras con una disyuntiva, por lo menos a mí me ha pasado, a lo mejor en tu caso, pero algo viviste similar con fotógrafos cuando vas y capturas la nota. Bueno, tú cuando haces televisión, mi caso, yo voy y digo, no, estoy en la nota cubriendo, no sé, te puedo decir una marcha, por ejemplo. ¿No? Y entonces yo digo, bueno, voy a hacer la nota que pues, es platicar qué pasó, quiénes son, de dónde salieron, a dónde fueron, qué es lo que pedían, qué ocurrió en medio, si hubo impacto en las personas, si hubo bloqueos, etcétera, etcétera. Toda esa parte, pues dices, bueno, es parte de la información que yo voy a ir armando ese rompecabezas para hacer mi nota, pero hay veces que la imagen que trae tu camarógrafo, pues dices, esta dice más que mil palabras. Ahí lo hemos dicho, parece que es un lugar común, pero sí pasa, sí ocurre en el día a día. Y digas, bueno, es que, perdón, pero el que trae la nota es mi camarógrafo. O Ahí está la nota. eh, ahí está la nota y camarógrafo, a lo mejor, como todo en la vida, hay quienes estudiaron fotografía, se formaron en la escuela, tienen una profesión de audiovisuales, etcétera, pero muchos compañeros camarógrafos que tienen todo nuestro respeto, que todos los días se la rifan muchísimo, mi querido Rafa, pues se fueron haciendo como esto que tú decías. Empezaron a lo mejor asistiendo a otros equipos, a otros compañeros camarógrafos, desde que te cargo el tripié, te ayudo a montar los cables, te ayudo a poner las lámparas, todo ese proceso. Y entonces empezaron ahí y luego, pues les da esa curiosidad y entonces dicen, ah, bueno, ¿y cómo se hace esto de grabar? No es de, dicen ahora, no es de push de red button, mi querido Rafa, no es de, pon no,
es un arte, como tú bien lo decías, es un arte porque tienen que tener ese ojo y ese ojo en ellos, en nosotros, es ese olfato que digas, ay, qué es interesante. Entonces, a partir de ahí, tú encuentras algo en el lugar donde estás y dices, esto es lo que me gusta. Por Claro, aquí voy a empezar a contar mi historia porque creo que esto es lo que más valioso y le va a llamar mucho la atención a la gente. Hablamos claro. en situaciones de Ahora, diversos. el personaje principal, que llamémosle el periodista para darle un nombre, el que hace Ujú. la nota, es el personaje principal, de ese estamos hablando, pero no podría ser un periodista si no tiene su equipo. Es decir, lo que estás diciendo, el camarógrafo, el fotógrafo, el que te lleva los cables, el que estaciona el coche mientras tú te bajas a tomar la nota, todas esas gentes son importantísimas. Y después, lo que le podemos llamar postproducción o como quieras, ya que tienes tu nota, pues viene todo el otro equipo, el que le va a dar la forma, el que le va a quitar y poner y aumentar y bajar y intercalar opiniones, imágenes, etcétera. Todo esto que tú ya estarás buscando otra nota, tú ya tendrás quizá otra entrevista, pero mientras alguien tiene que estar haciendo eso. Y estamos llegando a un punto que me parece crucial, Julio, que me gustaría Bueno, mucho preguntarte. Hablábamos, por ejemplo, de que apareció la radio. Y bueno, no había escuelas de radio, de radiodifusión. Entonces los locutores iban haciendo sus experimentos e iban haciendo su estilo. Y la radio se fue desarrollando con la misma gente. De pronto aparece la televisión y González Camarena y lo que tú quieras, Miguel Alemán y los Azcárraga, lo que tú quieras. Ya eso es historia que la sí. platicaremos en otra ocasión que tengamos un poquito más tiempo, Julio, pero ahorita estaría yo centrándome más bien en la miga, en lo de adentro del periodismo. Aparece la televisión y tampoco había escuelas de televisión. Sí, quizá había alguna teoría y eso, pero se estaba desarrollando tanto la parte tecnológica del aparato de la transmisión como el lenguaje de televisión. Y entonces había periodistas, pues no sé, en la radio puedo hablarte hasta desde Cricri, los programas de Cricri, Gabilondo Soler, bueno, por ejemplo, para los efectos especiales tenían arrugar un papelito celofán y dar las manos así, y el sonido de los caballos que iban corriendo, todo esto lo iban inventando los mismos ayudantes ahí de la radio. Pasó lo mismo con la televisión. Estamos hablando de la televisión en blanco y negro. Y luego ya la televisión a color trajo otras complicaciones técnicas, pero también indiscutiblemente la parte periodística. Y aquí yo recuerdo un asunto, Julio, el famoso sismo de 1985 en la Ciudad de México. Estamos hablando ya de 40 años. Sí, En esa época se cayó una torre de televisión allí en Televisa, en la avenida Chapultepec, y un periodista que era muy famoso en esos tiempos era Jacobo Zabludovsky. sí, Entonces, cada su cuando, llamada, sí. sí, cuando el terremoto ocurrió, había un programa de noticias con Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, y estaban ellos transmitiendo, querían mantenerse calmados y está temblando, ah, caray, se está moviendo, y no sabían lo que iba a ocurrir, se les cayó el edificio prácticamente encima, milagrosamente salvaron la vida. Sabludovsky estaba en su casa, pero el olfato periodístico, en lugar de meterse en su cama y ver la televisión, él se comunicó con su camarógrafo y unos minutos después de que había ocurrido el sismo, Sabludowski ya andaba con su camarógrafo por las calles llenas de escombros. Eso me parece que es el famoso oficio, Julio, que no te lo enseña la universidad, de eso como que lo tienes o no lo tienes, ¿no? De naturaleza. Ahora, te sale bien o te sale mal, improvisado, pero después está todo el resto del equipo y eso me parece una cosa muy importante. Pero ahora ya entrando, Muy Julio, entrando, de pronto hay otro brinco gigantesco que es el Internet. Aparece el Internet. Y esto como que nos movió el tapete a toda la sociedad, Julio. No solo el periodismo, sino toda la sociedad, como que de pronto nos encontramos con algo al que no le hacíamos mucho caso, el Internet, ¿no? Esto es para los chavos y así. Pero de pronto todos nos vimos inmersos en las transmisiones de Internet por una u otra razón. Y en este sentido, yo creo que hubo una afectación importantísima al periodismo. No sé si para bien o para mal, eso te lo pregunto,
pero el Internet ha cambiado por completo la situación de los periodistas. La televisión, que era, digamos, el poder máximo dentro del periodismo, pues ha tenido que, en mi opinión, con el respeto que los televisores merecen, pero ha tenido que plegarse al Internet. Claro. Yo digo que ahora ellos, pues todos tienen sus programas en Internet y están transmitiendo por Internet. ¿Cómo viste tú esta, tú naciste prácticamente al periodismo ya con Internet? Julio, me hablaba de los medios y hablaba de los videos y todo este trabajo audiovisual. De pronto te encuentras el periodismo que pues ya no, ahorita trabajar en un periódico impreso, como que yo ya no encuentro a dónde vamos a ir al Reforma, Milenio, sí está bien, pero como que ya nadie compra los periódicos en la esquina, además de que te voy a contar que un periódico de 30, 40 pesos al día ya no es fácil comprarlo, ¿no? Sobre todo que tenemos en el Ya, teléfono la imagen en vivo y gratis, ¿no? O aparentemente gratis. ¿Cómo sí, claro. viviste esa transición, Julio? ¿Cómo te afectó ya siendo un periodista recién formado escolarmente, ya trabajando con todo lo que tú tienes de experiencia en el periodismo? ¿Cómo sientes el golpe con el Internet? Sí, Es sí. un golpe o Eh, no? sí, pues mira, al final yo no lo percibí como tal un golpe que dio Rafa, porque me tocó, pues yo estaba en ese proceso, estaba en la escuela, el internet todavía era, pues digamos, para lugares muy específicos, como por ejemplo en las escuelas, en lugares, pero no era como tal el día a día, pero sí empecé a tener ese acercamiento. Yo me acuerdo en el primer lugar donde estaba trabajando, que era una agencia de noticias que tú conociste, ahí fue donde tú y yo nos conocimos, querido Rafa. Bueno, tuve ese primer acercamiento y para nosotros era toda una revolución, o sea, creíamos que estábamos descubriendo el hilo negro de esa nueva forma de entregar la información, de entregar el contenido. Nosotros íbamos con las televisoras y les decíamos, pero ¿qué crees? Lo que yo estoy haciendo lo hago a través de Internet. Y te decían, ¿cómo? ¿Tú vas a hacer televisión a través de Internet? Es que no nos quedaba claro. Y ese fue el gran éxito que tuvimos en la agencia, porque pues nos permitió incursionar en un mundo que estaba apenas pues Naciendo, conociéndose, naciendo, ¿no? naciendo, Naciendo, porque era, sí, naciendo. sí, la televisión era, como tú bien lo decías, Rafa, era pues ver las antenas enormes afuera de los lugares donde se desarrollaba la noticia, estas unidades terrenas, las flyaway, que son las camionetas estas con los platotes enormes que veíamos. Cuando había transmisiones en vivo decíamos, eso es, y era la transmisión vía satélite. Carísimo, solo muy pocas como medios como los que tú ya mencionabas que tenían esa posibilidad, pero cuando nosotros entramos en esto, pues yo te digo, a mí me parece que pues fue positivo de alguna forma en la manera en lo que estábamos trabajando en ese momento, que era pues el internet, yo te voy a entregar, y era ir, grabar, digitalizar, porque yo, cuando yo empecé, me acuerdo, usábamos todavía cassettes, es decir, se grababa sí en digital, pero era una cinta en cassette, que tú te acordarás, así era como te Sí, cómo entregábamos los no, claro. materiales, y entonces nosotros llevábamos a digitalizar eso y se empezaba con la edición del material, y luego ese era ya un archivo que en ese momento pesaba un montón, y envíalo por internet, y entonces le decíamos a los canales que estaban en el interior de la República, mira, estoy haciendo televisión, pero por internet, cuando lo que se conocía así era como más bien, bueno, es televisión por internet, es en vivo, es como que estaban haciendo también el YouTube, el impacto que tenía el YouTube, y apenas se hablaba poco de las transmisiones en vivo de YouTube y demás, o sea, era más bien como contenidos que se grababan y se subían al internet, los videos de YouTube, pero empezaba ese proceso de hacer vivos, ¿no? Lo que llamaban, no, es un video en vivo a través de YouTube. Entonces, cuando nosotros llegábamos a decirles, te estoy entregando contenido audiovisual a través de Internet, era como, caray, pues eso no solo es a través de la vía satélite, pues bueno, sí, para enlaces en vivo sí, pero esto es una opción. Entonces, me parece, querido
Rafa, que hasta este momento de lo que hemos platicado y que hoy se titula en nuestra charla, creo que podría darnos una idea de lo que es lo respetable de la profesión por todo lo que implica, por todo lo que significa Por que hay detrás para supuesto, que alguien pueda leer un periódico, pueda escuchar una noticia, ver una nota periodística en la televisión. Todo esto, toda esta configuración de procesos, de procedimientos, de equipo que participa, que hace posible esto, me parece que hace muy respetable el claro. ejercicio periodístico. Ahora, De alguna manera, ¿no, Rafa? entras en el punto importantísimo. Cualquier profesión, Julio, por ejemplo, la de medicina, un médico, pues es una profesión absolutamente respetable y necesaria y todo, pero puede haber un médico que sea un verdadero apóstol de la medicina, pero puede otro que se puede ganar el Claro, título de matasanos o de carnicero, ¿no? Entonces, de la carnicero, sí. respetabilidad se la da el personaje. La profesión en sí, pues, tiene las mejores tendencias, pero el uso que se le da. Julio, te quiero, ahorita aprovechando que tocaste el tema de la respetabilidad de la profesión, ¿te parece que Ujú. platiquemos a ver qué otros comentarios tenemos entre nuestros amigos? Porque si no, se nos pasa, a mí se me pasa el tiempo y me desorganizo todo. Dice, mira, Virgilio Rodríguez dice, hermandad quiere decir, quise decir, es que ya nos mandó una nota antes seguramente. Hermandad quise decir, dice, saludos a todos, hermanos, un abrazo a todos, sí, hermandad, bueno, sí, Virgilio, te agradezco mucho, lo queremos mucho, es un hermano masón, lo queremos mucho también. Tlacael Elomo, tipo abrazo fraternal a mis queridos hermanos. Tlacael Elome, qué bueno que estás con nosotros. Y pues esto que estamos platicando, mira, aunque a lo mejor ustedes, la mayoría de los que nos acompañan, no son periodistas, pero sí están en el otro lado del periodismo. Sí, si no estás de un lado del escritorio, estás del otro lado, pero siempre estás. Entonces, todos vemos la televisión, oímos la radio, compramos los periódicos, compramos revistas, etcétera. Siempre estamos discutiendo las noticias, de manera es que si no somos los que generamos las noticias, sí somos los que la vivimos o la disfrutamos o la sufrimos. Y ahí es donde vamos a llegar con Julio. Dice Pedro Casanova, en Tabasco hay un periódico que en tiempos de lucha social de los 90 se leía en todos los rincones del estado, medio de comunicación con los campesinos, se llama La Verdad del Sureste, su primer director, Azarías Gómez Azarías González. Gómez. No, hombre, un periódico heroico y Azarías también un hombre heroico. Qué bueno que nos lo recuerdas, Pedro. Dice, no les veo, ¿qué pasaría? Ay, no, no, pero aquí estamos. ¿Cómo que no nos ves? Aquí estamos. A lo mejor algo le pasó a tu equipo, pero no, aquí estamos. Mari Carmen Ramírez, triple abrazo fraternal. Mari Carmen, también para ti, con mucho cariño, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Dice Roble, ¿quién más? Raúl Cortés. Dice, una de las claves, poder diferenciar entre los propagandistas y los periodistas. No pocas veces esas dos disciplinas se confunden de manera voluntaria. Propagandistas y periodistas. Sí, estás dándole al clavo. Pedro Casanova, en Monterrey fue la primera transmisión en vivo por Constantino de Tárnava, creo, por octubre del 21 del siglo pasado, del siglo pasado. La primera transmisión en vivo en Monterrey. Fíjate qué bueno, no sé si tú sabes algo de eso, Julio, ahorita lo platicamos. Dice Rocío Ireta, nos manda unos emoticones muy interesantes. Gracias, Rocío. Sandra, ya se me perdió, Sandra Lucía, nos manda, hay una carita también con corazones. Pues gracias por estar con nosotros, Sandra. Aquí te lo recibimos con mucho cariño. Jaime Becerra, muy buena noche. Siempre charlas tan interesantes, maestro. Reciban un gran abrazo fraternal. Gracias, Jaime. Qué bueno que nos acompañas. Pues lo hacemos por ustedes. Pedro Casanova regresa y dice, el periodismo centra atención relevante porque es una herramienta para preservar la memoria colectiva y entonces trasciende el periodismo y el trabajo del periodista. Yo creo que estás de acuerdo con eso, Julio. Sí, A ver, ¿qué más? Sí, a ver, totalmente. Ricardo Rivera, saludos al gran Julio. No, hombre, Ricardo, pues por eso invitamos a Julio, porque sabemos que es grande. Rocío Ireta, saludos y una carita sonriente. Rocío, ¿es tu amiga, Julio? Sí, 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 Ah, son qué, compañeros, colegas muy profesionales a quienes yo quiero muchísimo, son grandes personas y además esto creo que es algo bien interesante que yo, Rafa, que también va muy asociado
a la vida de un periodista es que son, en general, por lo menos así yo lo concibo, son buenas personas. Un periodista es una buena persona porque se hace sensible, entiende, digamos, las los acontecimientos, entonces, lo vuelve, pues, de alguna manera, una buena persona, ¿no? Porque trata de, a partir de ayudar de alguna forma, que con su trabajo, pues, beneficie o le tenga Claro. algún impacto, quizá a los que de alguna manera, pues, están más favorecidos, tienen alguna posición, Se congeló tu imagen, Julio, algo oportunidad que pasó. nos da. Ajá. Ahí Ahí está, es que andan ahí esto de la tecnología, querido Rafa, que dicen que es muy buena, pues no siempre es tan buena. No, 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 ya sabes que la tecnología no tiene palabra de honor, Julio, pero está saliendo bien. Nos No quedamos tiene un poquito en palabra. esto de la respetabilidad, Julio. Ocurrió esto y me lleva, pues creo que es importante porque si no se me va el tiempo. De pronto hubo un cambio político. Decíamos, por ejemplo, en Televisa decían que la televisión eran los soldados del presidente, pero con el Sí, respeto que ustedes y todos los medios merecen, pero me atrevo a dar esta información o tomar esta posición. Llegó el momento en que el presidente era soldado de la televisión. Es decir, se invirtieron los papeles porque al principio era, decía Azcárraga, Azcárraga el mayor y Azcárraga el segundo, decía, nosotros somos soldados del presidente, es decir, lo que el presidente ordene, nosotros lo hacemos. Y un poco como el libro ese de 1984, que la noticia se acomodaba de manera que funcionara bien para el presidente en turno o para el grupo poderoso en turno. Ahí estaba. Pero fueron pasando los años y llegó el momento en que lo notamos, y yo lo digo como público, no estoy en ninguna de las otras situaciones, pero como público vimos que el poder político, los funcionarios de gobierno, comenzaron a ser los soldados de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, a grado de que pues tenían que caerse con su cuerno, con contratos muy importantes y con todo. Y esto, Julio, lo digo con mucho cuidado porque no trato de lastimar a nadie, ni ofender a nadie, ni de generalizar, pero actualmente se habla mucho del chayote y de los chayoteros. Y entonces como que eso dio, pues como que es un lastre que se le cargó al periodismo que no lo merece. En términos generales, como decía nuestro amigo, pues puede ser propagandista o puede ser periodista, pero pues esto cada quien, ¿no? Sin embargo, digamos que las redes sociales hicieron un cambio, trajeron un cambio de calidad y de cantidad fundamental, Julio. Entonces, cuando tú tuviste esa comunicación, ese contacto con los medios audiovisuales, estás hablando todo de la labor profesional del periodismo. Pero de pronto las redes sociales, las benditas redes sociales que decía el presidente López Obrador, pues nos dieron a todos los ciudadanos, a todos los jóvenes, a todos los viejos, nos dieron la oportunidad de publicar. Ya no era necesario, como tú decías, las grandes antenas o las grandes rotativas de los periódicos impresos, ya, sino que quedó al alcance de nosotros convertirnos en lo que podríamos pensar periodistas, pseudo periodistas, porque yo mis respetos por la profesión es por cualquier profesión, ¿no? Pero claro, actualmente si alguien le quiere abrir la barriga a un humano, pues encuentra un tutorial en YouTube y ve cómo puede ser cirujano de corazón o corazón abierto en un tutorial de YouTube, cosa que la verdad no es posible. Sin embargo, pues eso permea al gran público. Entonces nos convertimos todos en periodistas, Julio, y de pronto convirtió lo que ahorita yo me quejaría, y lo digo con toda la libertad que me permite el medio, me quejaría de que actualmente es un batidillo el Internet. Cualquiera dice lo que quiera de otro, ofende, agrede, miente de una manera espeluznante, Julio. Nosotros como público, ¿qué podemos hacer para respetarles a ustedes como periodistas? Raf, qué interesante la forma en cómo lo abordas. Siento que es muy difícil, digamos, eh, explicar cómo poder hacer cómo lograr esa distinción. Es algo que te platicaba hace un ratito. Tengo la fortuna, el privilegio de estar ahora cursando un diplomado que va
enfocado precisamente hacia el futuro, las nuevas tecnologías, esto que tú dices del uso de las redes, la oportunidad que tiene ahora la gente de convertirse de alguna manera en, pues, digamos, poder generar alguna información de manera inmediata y todo eso. Entonces, yo creo que la base de todo esto, que yo, Rafa, es, por un lado, siempre tener la ética y trabajar siempre en cuidar el prestigio, porque sí puedo yo ver en las redes sociales pues alguna información y demás, pero eso es algo como muy inmediato. No le resto valor, creo que son muy importantes, nos permiten tener información inmediata, pero sí creo que es muy importante que encuentres en las redes sociales quizá información, pero que no solamente te quedes con ese punto, con eso que tú estás viendo ahora y decir, ah, bueno, entonces, es que yo lo vi en las redes sociales. Creo que ese es el gran reto de los medios, de los que son, de los profesionales de la comunicación, que es trabajar mucho en esa ética, pero en cuidar su prestigio, en el que, ¿sabes qué? Es que Julio Sánchez, en este caso me voy a permitir, querido Rafa, hablar desde mi punto como periodista que trabajo todos los días, es decir, yo si algo busco es que mi trabajo que estoy generando todos los días me permitan tener pues un prestigio que la gente diga, ah, bueno, es que Julio pues conoce porque lleva y porque todos los días me está platicando qué es lo que está pasando en los lugares donde anda. Entonces, tiene alguna idea pues mucho más cercana y ha construido a lo largo del tiempo pues una manera de cómo contar las noticias, sus historias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que las redes sociales son una herramienta muy valiosa, muy importante que ahora nosotros los periodistas utilizamos todo el tiempo, las consumimos, son parte de nuestro día a día, pero me parece que el reto es que la gente, que se logre esa armonía. Entonces, bien difícil, Rafa, que pues digamos, eh, hacer esa diferencia, ¿no? O sea, Claro. que el medio sea el que tú te estás informando, pero a partir de una fuente que, pues, que es confiable y es de lo que te gusta y que lo has seguido y demás, y que no te quedes solamente pues con una idea, con una información que salió y que te llamó la atención. Bueno, es ir más allá, que contrastemos, que nos surja esa duda y decir, ah, bueno, si estoy viendo esta noticia que me llamó la atención, me parece interesante, bueno, vamos a averiguar un poquito más. Esa es la responsabilidad, me parece, social que tendríamos que asumir todas las personas. Pero aquí está un detalle importantísimo, Julio, que me adelanto porque se nos va el tiempo. Este profesionalismo, esta respetabilidad, tú metiste una palabra durísima que se llama ética. Es toda una bronca hablar de la ética. Bueno, la ética en el periodismo, y tú hablabas, el periodista Julio tiene la responsabilidad de hacer su imagen y que trascienda, que dentro de un tiempo su familia, sus hijos digan, ese periodista es mi padre, ¿no? Y lo digan con orgullo. Es decir, el famoso abolengo que se ha perdido, nadie quiere ser, digamos, respetuoso de su nombre, de su apellido, de la familia, pero creo que es algo que debe tomarse otra vez. Y yo estaría viendo entonces, Julio, de acuerdo a lo que platicamos, como que lo que está ocurriendo hoy en 2025 en México y en el mundo es una etapa de transición. Yo quisiera, deseo que sea una etapa de transición que es un poco como entrar a la vecindad, al chisme de la vecindad. Tenemos todas las noticias de las comadres y de los compadres y nos dicen todo lo que pasó, que le balaceó, que lo apuñaleó, que pero el buen periodista escuchará toda esa información y no me la va a transmitir como es. Y si yo como público entro a la vecindad y oigo todo ese barullo, finalmente salgo sin tener una información. Pero tú me Claro, decías hace un momento, tú escuchas a todos los compadres y todas las comadres de la vecindad acerca del apuñalado y entonces tú vas a seleccionar lo que te parece más lógico, más razonable, lo que te dicen tus ojos, lo que te dijo el Ministerio Público, etcétera, lo purificas, lo exprimes y entonces le ofreces a tu público una noticia más confiable. A lo mejor puedes tener errores, pero
éticamente tu noticia será confiable. Yo pensaría que se utilizaran, y ese es el reto que tendrán los periodistas de la época actual y el futuro, de tomar a las redes sociales como ese chismarajo y serán sus fuentes, no su objetivo. Entonces tomarán las fuentes, ahí viene todo el chisme y un buen periodista, un periodista con ética, tomará todas esas opiniones, las va a pasar por el tamiz de la comprobación, del estudio, de la investigación en todo lo que se tenga que investigar y nos dará ya una nota lo más pronto posible, porque además esta nota ya no sirve dentro de un mes. Entonces, lo más pronto Sí, posible nos dará la nota ya, pues no sé cómo le podríamos llamar, pero ya suficientemente purificada, ¿no? Que sí, ya sí. sea confiable. Y luego yo diré, pues yo vi muchas noticias para arriba y para abajo, blancas y negras, pero esta nota que está pasando Julio Hernández, el periodista, perdón, perdón, No te fue un preocupes, no lapsus, te preocupes. mi amigo Julio, qué barbaridad, no, 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 hombre, ni te preocupes, Rafa. madera en bruto, mi querido Julio Sánchez, no, 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 no te preocupes. esta nota que publicó Julio, esta sí es confiable. Y entonces todo lo que oí en contra y esto no le hago caso y escucho esto. Porque ahorita en la noticia de hoy, lo que está ocurriendo ahorita con los que pagan impuestos, que no pagan, que el otro, pues, es un golpeteo al público brutal, Julio. Por un lado, las fuentes oficiales, las fuentes serias, nos dicen, pues esto es la ley, el fisco, etcétera, etcétera. Digamos, la ciencia jurídica dice esto. Pero por el otro lado, los esbirros del que debe, pues nos saturan con una serie de barbajanadas y de porquería que nos dicen el país se está muriendo porque ya no va a venir nadie aquí porque le cobran los impuestos a mi jefe, ¿no? Entonces, entre estos dos extremos, Julio, nosotros como público, pues estamos fritos, somos el jamón del sándwich. ¿A Sí. quién le creo? ¿Qué hago, no? Y por desgracia, pues Ah, se va uno por las partes más sencillas. y además también, querido Rafa, y ahí vamos a quizá entrar un poco en la controversia, porque digo, hemos venido platicando a lo largo de estos minutos, pues como que lo que la teoría dice, lo que sería el compromiso del periodista, esto que decíamos de la ética y demás, pero también hay que decirlo, querido Rafa, es pues que el periodismo y los medios de comunicación y todo también tienen intereses, funcionan como pueden ser como contrapeso, pero también para apoyar, pues son utilizados de una manera también, pues con ciertos intereses, con objetivos muy específicos, con miras hacia el futuro, con aspiraciones de uno o de otro índole, pueden ser desde negocios. Eh, Hay una cantidad importante de razones por las que podríamos decir Claro. híjole, qué difícil es decir existe esa independencia de los medios. Hace ratito platicamos también, pues la sustentabilidad, que es una parte que ahora en algún momento tocaremos aquí, que iba Rafa, pero eso es el gran reto que es para dónde vamos y cómo darle respuesta a eso, que Rafa, hacer, por ejemplo, me toca todos los días, tú sabes, estamos siguiendo ahora las actividades de la presidencia, me toca todos los días estar La mañanera. la mañanera de Palacio Nacional todos los días y todo. Hace apenas una semana yo andaba ya en el Zócalo, fue la visita del presidente de Francia, estábamos ahí, y hubo el momento que ocurrió la llegada del presidente, pues entraron y todo, yo estaba ahí en la plancha del Zócalo, y no se me olvida porque estábamos, se dieron ahí algunas expresiones muy marcadas pro del gobierno y otro grupo, pues también para cuestionar o para hacer expresiones pues más críticas frente al gobierno. Entonces ahí en unos minutos ocurrió ahí una entre dimes y diretes, etcétera. Entonces, de repente nosotros estábamos ahí, los medios, platicando y se acerca a las personas y me dice, oiga, Javi, usted es reportero, ¿no? Sí, sí somos reporteros y aquí estamos cubriendo. Y usted, aquí, de qué lado está? ¿Del lado del gobierno o es de los que, golpean al gobierno? Y entonces, que yo, Rafa, tú sabes, yo soy mil amigos, procuro siempre no engancharme más, pero
cuando me dices del periodista, yo procuro siempre ser muy profesional. Ese es como mi día a día, digo, tengo que ser lo más profesional del mundo. Entonces decía, bueno, es que mi compromiso es con la gente, con usted, con la sociedad. Ese para mí es mi compromiso. Y yo estoy con la gente, con el que yo considere que puede estar desprotegido de alguna manera, con él. Porque si esto es mi posibilidad de yo poder darle voz, visibilizarlo, decir, es importante, te quiero escuchar, porque algo tienes que decir que debe ser importante, por eso estás aquí en este lugar, en el momento que están ocurriendo estas cosas que son importantes para el país, que es nada más que una visita de un presidente de otro país, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay mucho esa división y que no les falta razón a algunos que dicen, hace ratito tú decías, Rafa, los chayoteros, no les falta razón porque ocurrió o ha ocurrido y seguramente sigue ocurriendo, pero también hay quienes son periodistas, pues que son comprometidos, que están, como te decía, cuidan mucho su ética, su profesionalismo, etcétera. Entonces, híjole, hay un reto enorme, querido Rafa, y hacia donde vamos, pues todavía más. Siento. Ahora, Julio, me vas a tener que explicar esto dentro de un tiempito, ahora que termines tu diplomado sobre los nuevos métodos de ser periodista, la nueva profesión de periodismo, ya con los medios, para que me expliques algunas cosas. Hablaste hace un momentito, dijiste la palabra sustentabilidad. El periodista, y lo digo con respeto, pero pues, coloquialmente, ¿no? El periodista tiene que comer. Entonces, aparte de comer, pues tener Claro. un buen nivel para su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se han acabado los subsidios y los grandes contratos jugosos y todas estas cosas que el pasado reciente nos demostró, yo diría que ahorita el periodismo, así como está en esta época de transición, como que está en medio, porque yo podría, por ejemplo, utilizar un medio de comunicación por Internet, pero el resto del equipo, Julio, necesitamos el buen camarógrafo, porque con el puro telefonito, pues, sí, sí sale, ¿no? Pero si tú estás entrevistando a alguien, tienes que tener que alguien maneje el telefonito o una buena cámara, lo que sea, pero necesitas equipo. Y luego, si te vas a la siguiente entrevista, pues ¿quién te edita tu noticia? Entonces yo creo que falta el momento en el que el periodismo vuelva a ser empresa, pero con los nuevos medios, de manera es que no todos aparezcamos y no todos demos la comunicación y no todos tengamos nuestro telefonito como el único medio de comunicación, sino que volvamos a la época en la de decir, mi amigo, el periodista Julio, tiene un medio de comunicación, sale a tales horas o tales días o en tal momento, X, habrá una nueva forma, pero él tiene todo un equipo y nos ofrece un mecanismo de conocimiento de noticias razonablemente confiable. Ya iremos haciendo nuestro juicio de valor y decir, este periodista Julio Sánchez sí me cae bien porque es ético, porque es serio, porque es responsable, porque dice la verdad, ¿no? Y este otro le gusta la sangre, le gusta pegarle al gobierno, le gusta XXX, este no me gusta. O a lo mejor al revés, ¿no? A lo mejor mi afición es más bien por el de la nota roja, X, ¿no? Pero cada quien del público tendrá la manera de seleccionar. Pero creo, Julio, no sé, aquí me estoy atreviendo a adelantar los juicios. Yo creo que tendrá que regresar al momento de que los periodistas hagan empresas de comunicación por internet o como sea, pero tendrá que ser empresas debidamente organizadas, que te manejen tu contabilidad, que te manejen tu publicidad, que te hagan la postproducción, etcétera. ¿No es actualmente así? Me parece, Rafa, que es un punto fundamental. Espero que se esté escuchando bien porque de pronto ahí Sí, hay te un fui poquito de perdiendo, corte, pero pero sí te escuchamos. sí, perfecto. Me parece que es fundamental, Rafa, que eso quizás sería llegar a algo lo más cercano posible a un periodismo independiente. Si fuera el caso en el que a lo mejor por esto que tú dices, ¿no? Hay alguien a quien yo sigo y me parece que es valioso la información que me brinda, me gusta cómo ofrece la noticia, cómo me cuenta la historia, me parece interesante cómo te va llevando y cómo pues relata y cómo desmenuza los aspectos que
considera relevantes y hace que pues, me genera una opinión de un hecho a partir de lo que él pues me contó, me platicó y demás. Bueno, si eso a lo mejor dijera, bueno, sabes que yo quiero donar, ¿no? Y no, no es porque esté pensando, evidentemente, bueno, oigan, ahorita les voy a pasar mi número de cuenta y ahí empiecen a depositar, sino pienso que yo, Rafa, que periodismo que sea verdaderamente independiente, que ofrezca de manera objetiva la información sin intereses, lejos de los intereses y que solamente se, hay que decir, ser comprometido con la información lo más objetivo a partir de las herramientas con las que ya cuenta, con el expertise, con la trayectoria, con la solidez, con la seriedad. Todo eso quizá podría ser una salida, un camino, porque como lo platicábamos hace ratito, Rafa, es evidentemente los grandes medios, las grandes empresas, pues pueden obedecer a intereses específicos y en determinado momento, y no es raro, pasa, lo vemos y lo hemos visto a lo largo de la historia contemporánea, como pues hay medios que hoy pues los dices abiertamente, tienen una tendencia muy crítica y de pronto dices, ah, caray, estoy viendo el mismo medio y ya cambió completamente la postura editorial o lees una portada y dices, esto no me hace lógica con lo que yo leía hace un par de años. Esas cosas pasan, que yo, Rafa. Entonces, el reto de la profesión es encontrar para tener información, porque me parece que eso es fundamental para un país como México, el que siga existiendo y se siga fortaleciendo, se siga robusteciendo, que sea, que crees que perdure eh, el periodismo, pues para que podamos seguir teniendo esa información, yo, Rafa, que es la que nos va a permitir tomar las mejores decisiones siempre, todo el tiempo. Mi querido Julio César Sánchez Aguilar, periodista de hueso colorado, periodista profesional y además inmerso en los medios, en el mundo actual. Te agradezco, disfruto muchísimo platicar contigo por el cariño personal, pero aparte por tu preparación y tu capacidad de comunicación y lo más importante, lo que has mencionado, esa ética que pues tú por todos tus poros sale la ética. Antes de despedirnos, Julio, déjame saludar. Dice Ricardo Rivera, eh, que nos mande saludos, Julio. Sí, te mandó saludos. Mándale saludos, Julio, por favor, porque si no, me van a pensar que aquí que te está censurado. No, hombre, por favor, yo encantado les quiero mandar un saludo. A ver, yo voy aquí ir leyendo, si me permites, que yo, Rafa, que Sí, por también aquí favor. estoy viendo los Estoy con comentarios Sandra y que Lucía. les agradezco muchísimo, querida Sandra Lucía, mi compañera y amiga que quiero muchísimo. Muchas gracias, Andrita, por permitirte aquí acompañarnos un ratito, a platicar, a que nos escuchen. Muy interesante que yo, Rafa, has llevado también la plática, muy, muy interesante. Creo que la gente, eso le interesa mucho a las personas, saber que, cómo es esta profesión que yo, Rafa, que no es algo de a lo mejor ya lo vemos rápido en las redes todos los días y dices, ay, no sabes qué es lo que hay detrás de una noticia y todo lo que implica, todo esto que llevamos platicando desde la historia Claro, claro. hasta hoy, ¿no? El día a día. Y ellos son compañeros periodistas que todos los días son colegas y Rafa en activo y que se la rifan todos los días a hacer notas, que lo platicamos, además de como grupo de amigos, pues y con ese compromiso de tener información de calidad, que sea información útil en uno de los medios, en los medios donde trabajamos, en el medio donde trabajamos, es una de los objetivos, es ofrecerle al público, a la gente, a la sociedad, pues información que sea valiosa, que le aporte, que tenga Claro. calidad y que pueda decir, ah, bueno, yo me informo con ellos porque sé que son unos profesionales, que no van a ir con una intención ahí medio de sesgar, nada, nada. No, cada uno de ellos que están aquí
compartiendo con nosotros esta charla. Estoy seguro, Rafa, son personas muy profesionales, éticas, comprometidas, y del cual me siento muy privilegiado de poder decir que son Oye, mis Julio querido, amigos, se me al prendió un igual foco. que Se me Rafa. prendió ahorita un foco y voy a parecer árbol de Navidad si se me siguen prendiendo focos. ¿Por qué no invitamos a dos o tres de nuestros amigos, de tus amigos, y hacemos una mesita redonda aquí para seguir con este tema? Porque a mí se me quedaron muchísimas cosas que Sí, te por quisiera supuesto. preguntar. Ya no hay tiempo, pero ustedes son los ocupados porque les surgen compromisos de última hora. ¿Por qué no organizamos un día que todos puedan? Y nos reunimos aquí un viernes en charlas entretenidas y hacemos cotorreo en este punto. Dice Pedro Casanova, el Me chayote encanta, me hoy, el encanta. maíz en Porfirio Díaz. ¿Te acuerdas? Ese pollo, ese gallo quiere su maíz, decía Sí, Porfirio Díaz. como Dice, decían, periodistas maizados, ¿no? Maizados, sí, Rafa. sí, Sí. sí. Dice, mi estimado Rafita, el ciudadano no respeta al periodista, el periodista se hace respetar. Es una relación de objeto-sujeto cognoscente, donde se produce conocimiento a través de la crítica razonable como objeto pensante, por lo tanto crítico. No, pues Pedro, nos acabas de dar una lección de ética maravillosa y de periodismo y de toda la vida humana. Querido Efectivamente, Rafa, quieres ser ahí, respetable, hazte respetar, ¿no? Claro. ¿Decías, sí, Julio, perdón? Sí, estoy leyendo por aquí un comentario de Joel Gutiérrez que me parece muy interesante y quisiera, si tú me permites, que por lo favor. leyera y lo platicamos, pero me dice, y nos escribe, dice, hola, saludos a todos. ¿Qué opinión te merece, Julio? Me habla directamente a mí, gracias, querido Joel. Dice que en China se requiere tener preparación profesional para ser TikToker, YouTuber, etcétera. Todo esto que hemos venido hablando de la red. Me parece que hacia allá tendríamos que ir. Evidentemente, querido Rafa, es algo que, o sea, tendría que regularse esa parte, porque sí hay un riesgo, me parece, sí, peligroso de alguna manera, pues el surgimiento de estas figuras que hoy tienen mucho impacto, que pueden a lo mejor desenvolverse, tener una capacidad de comunicación muy buena, conectar, que tienen a lo mejor otras herramientas que hacen que de captar la atención de las personas, pero quizá no tienen toda esa base periodística, esas herramientas, esa profesión, esa vocación, ese compromiso, y que encuentran un negocio que sin lugar a dudas todo mundo lo que queremos es prosperar, tener recursos, ganar dinero para estar mejor cada día. Eso no es discutible, pero lo que me parece, y otra vez volver al terreno de la ética que yo, Rafa, es, bueno, uno también tiene una responsabilidad. Cuando yo tengo el privilegio de pararme frente a la cámara todos los días para dar mis reportes, sé que ese, esa, eso que es mi trabajo diario lleva una responsabilidad muy grande y que es el tiempo que dura mi reporte. Yo le voy a platicar a la gente, pero a partir de que pues yo ya revisé información, yo ya contrasté ideas, puedo que tenga algo de contexto para atrás, porque he seguido la información desde el principio, porque ya averigüé, porque ya comenté intercambié opiniones con los colegas. O sea, es integrar, lo decíamos hace ratito, ese rompecabezas para ofrecerte desde mi punto de vista, este, desde mi trabajo cotidiano, pues lo que considero que es noticia y que puede ser importante para ti, que tú lo sepas. Y eso yo te lo platico. Pero hay quienes hoy, con eso, el uso de estas herramientas, la tecnología, pues se paran y pues dan información, generan contenido, pues muchas veces con intenciones muy específicas, que han encontrado que puede ser muy redituable y con poca responsabilidad. Es ahí Claro, donde claro, me parece por supuesto. peligroso y creo que es importante lo que se está haciendo, por ejemplo, allá en Asia, que es, sí, está muy bien, pero hagamos que sea algo profesional, ¿no? Que la gente estudie, que sepan la responsabilidad que tienen de que influyen en mucha gente, muchísima gente, tienen miles o hay casos de millones de personas que lo siguen y que hablan con pocos fundamentos
con pocos argumentos, sin contrastar, sin siquiera preguntar, solamente, vamos a decir, retransmiten ideas de unos o de otros, pero pues sin ofrecer la posibilidad siquiera de que digas, bueno, esto dice una persona, ¿qué dice otra persona? Esto dice una autoridad, ¿qué dice la gente? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dicen las cifras? Vamos, todo lo que conlleva, mi querido Rafa, y eso pues, es lo que hemos venido platicando a lo Claro. largo de esta noche. Fíjate qué buena pregunta nos hizo Joel. Joel de todo mi corazón, un amigazo también como Julio, amigazo cercano, hermano masón. En fin, Joel es de nuestro aquí de cuadernos de doble raya, Julio también. Entonces ve qué buena pregunta nos hizo y dice, ¿por qué solo la sociedad sería responsable? ¿Por qué no también dicha responsabilidad del que comunica? Fíjate que hay un eslogan, Joel y Julio y amigos internautas, hay un eslogan, no quisiera entrar en la propaganda, no quiero hacerle propaganda a nadie, pero el eslogan me pareció muy bueno. El periodista informa y forma opinión. Entonces, eso es un eslogan de un medio, no es mi intención hacerle publicidad, pero sí creo que es el que periodista que entiende esa responsabilidad de que cuando nos informa, nos está formando opinión, que lo que yo diga mañana, lo que yo imagine mañana, lo que yo haga mañana, en cierta medida va a estar moldeado por lo que el periodista me dijo. Cuando comprenden eso los periodistas, van a ser periodistas con mucha mejor ética que la que normalmente conoce uno. Creo que estamos entrando ya al final. Rocío Gutiérrez, saludos, Julio Sánchez. Soy mamá de Chío. Señora, que es la señora Rocío Gutiérrez. Señora Rocío, muchas gracias por vernos, por acompañarnos. Esa es la mamá de una de nuestras amigas, de nuestra compañera Rocío, que también queremos un montón. Muchas gracias, siempre son súper amables, están al pendiente del trabajo que hacemos todos los días. Muchas gracias. Y bueno, mira, ahora aquí siguiéndonos, acompañándonos, querido Rafa, en esta plática tan interesante que me parece que pues ahí ha despertado algunos comentarios y yo veo, por ejemplo, está Rocío, Chío, que dice la señora, pues está interesada, ya levantó la mano, que yo, Rafa, dice que sí le entra a Dice, un día venir a yo le platicar. entro, me Ya dijo, encanta, Rocío. ya Julio querido, ya se comprometió públicamente, querido Rafa. Julio querido, no te quiero entretener más. Sé que ustedes sobre todo están con los medios y tienen trabajo y trabajan en la noche y a todas horas. Además, aprovecho para decirte, te felicito porque tienes una preciosa familia, dos nenitas hermosas, y tú eres un padre amoroso y responsable. Te lo admiro mucho. Te agradezco mucho toda tu compañía en esta charla. Se nos alargó un poquito. Mis respetos al público y a ti. Entonces, ojalá que pronto podamos concretar esta nueva plática, charlas entretenidas. Y pues estamos agradecidísimos por tu presencia, Julio. Te mando un abrazo con todo el Encantado. cariño. ¿Quieres terminar con algo, redondear con algo? Encantado de la vida, querido Rafa. Muchas gracias. Gracias, muy, muy, muy agradecido por la oportunidad de tener esta plática contigo, con los amigos que aquí interactuaron, con toda la gente que nos está viendo y que seguramente lo van a poder ver después y disfrutarlo y ojalá que pues genere ahí controversia, que la gente nos pregunte, nos platique y eventualmente pues tener una nueva plática y ir desmenuzando todos estos puntos que son muy difícil de darles respuesta aquí yo, Rafa. Yo solamente cerraría diciendo que me parece que hoy la oportunidad que tenemos las personas es que hay una diversidad de información. Hay, para donde voltemos, hay información. Simplemente es pues encontrar la que más nos guste, la que más creamos que nos aporta, nos genera nos deja algo para tener una opinión y a partir de ahí, pues eh, ir contrastando, querido Rafa, ver Y sacando conclusiones. y sacando conclusiones. Me parece que Mi eso es muy querido Julio, te mando importante. un abrazo con Hay mucho cariño. Esta charla que terminamos en este momento se queda en Facebook durante unos días. Facebook nos las aguanta como 20, 25 días, por ahí se queda la imagen, después tenemos que bajarla, pero a partir de unas horitas la subimos a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. Entonces, nuestros amigos que quieran ver buenísimo. la entrevista está en Charlas Entretenidas de YouTube, así lo buscan y ahí está todo nuestro acervo
de estas charlas que hemos tenido a través del tiempo. Julio querido, un abrazo con todo el cariño, mi gratitud por haber estado aquí con nosotros. Amigos internautas, que tengan la mejor de las semanas.